Hola, buenas noches. Hoy les tengo una historia. Es tiempo de leer, es tiempo de leer la palabra, conocer la palabra. Y hoy voy a empezar con una historia para nuestros hijos. Entonces, amigos, familia y hermanos de Cristo, quiero y deseo que empiecen a leer las historias bíblicas a nuestros niños, ¿ok? Hoy voy a hablarles de una historia muy conocida. Hoy vamos a hablar de la obediencia. El Señor dio palabra a un profeta y le dijo: ve a la gran ciudad y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces esta persona se fue, pero no se fue a Nínive, se fue al lado contrario. ¿Ya saben quién estoy hablando? Estoy hablando de una persona que desobedeció y que dijo: si se está portando mal esa ciudad, pues que Dios acabe con ella, se lo merece. Ya sabrán quién es. Y este fue el que se lo escarmentó. Estoy hablando de Jonás. Jonás, el Señor le dijo, era un profeta de Dios, y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que ir a la ciudad de Nínive. Entonces, Jonás se fue a otra dirección. Entonces, para huir del Señor, se subió y zarpó, pagó su boleto y se subió a un barco. Entonces, cuando se fue al barco, se empezó a desencadenar un viento feroz que hasta las aguas se movían y venían marineros. Y los marineros asustados: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Entonces, aquí les voy a leer un pedacito de la historia, lo que empezaron a decir los marineros. Aterrados a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormir profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no moriremos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos a echarnos a suerte para averiguar qué tiene la culpa de lo que nos está pasando y de este desastre. Así lo hicieron. La suerte recayó a Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿por qué tienes la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿Y a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y él le dijo: yo soy hebreo y temo a mi Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y él respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. ¿Cómo sabían que Jonás había huido del Señor? Pues él mismo se los había contado y les dijo: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se enfurecía más y más y más, y se preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Para qué el mar nos está azotando? Yo sé bien por mi culpa. Jonás sabía: yo sé que pues por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero el mar se enfurecía más y más y más contra ellos y no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, y no nos hagas parecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. El agua era fría, la furia del mar se lo aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, quienes le ofrecieron sacrificio y hicieron sus votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches. Entonces, allí Dios levantó una poderosa tormenta, iluminó a la tripulación y ¿qué creen? Les dio sabiduría, porque ellos empezaron a orar al Señor. E hizo que un gran pez se frustrara la rebeldía de Jonás, y clamó a Dios pidiéndole liberación
proclamando su fe en él, su creencia en él, y la salvación viene del Señor. Jonás lo sabía. Entonces Dios escuchó la oración de Jonás. Una vez más lo llamó a ir a Nínive de Dios. Esta vez Jonás sí obedeció y le advirtió al pueblo sobre el juicio venidero y ya la inminente destrucción de la ciudad. Para el disgusto de Jonás, el rey de Nínive y los habitantes de la ciudad respondieron al mensaje, creyeron en Dios y se arrepintieron de sus pecados. Jonás creía firmemente en el juicio y el castigo de Dios sobre la nación, sobre esa nación, y que él decía que él lo merecía. Entonces, aunque Dios demostró paciencia y amor persistente hacia Israel, Jonás no le pareció que Dios pudiera hacer lo mismo en otras naciones. Sin embargo, la misión de Dios incluye todas las naciones del mundo. Él es el rey y tiene derecho propio para que puede hacer con las naciones lo que mejor le parezca. Incluso escoger y bendecir a los que acudan a él para la salvación. La oración la escuchó el Señor, de arrepentimiento y de perdón. ¿Fue desobediente Jonás? Lo fue, pero se arrepintió, entonces quiso regresar. Llegó el gran pez, duró 3 días y 3 noches, y fue cuando él se puso a orar, lloró y le pidió perdón. Entonces ahí lo escupió a tierra firme, y de ahí se fue directamente a Nínive. Para la sorpresa de Jonás, a mí me encantó esto, para la sorpresa de Jonás, el rey de Nínive y sus habitantes respondieron al mensaje, creyeron en Dios y se arrepintieron de todos sus pecados. Esta historia es muy hermosa porque el Señor está haciendo un llamado de obediencia. Lo aplico en el tiempo de hoy, el que estamos viviendo. El Señor ha hablado de muchas maneras que nos arrepentirnos y ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a las leyes tanto de mi Padre Celestial como las leyes terrenales. Entonces ese tiempo que nos estamos guardando es para tener obediencia al Señor, leer su palabra y aplicarla. Y también la seguridad o el reglamento que también tenemos en tierra, ser obedientes. ¿Ok? Yo quería darles también, antes de terminar, una comparación entre Jesús y la historia de Jonás. Tiene un vínculo muy claro, nada más que en este caso Jesús le fue obediente a Dios, venir y a predicar su palabra, porque Dios quería terminar con todo, pero mandó a su Hijo unigénito. Entonces, también lo envió a predicar, a hablar su palabra. Entonces, en ese tiempo, la gente quería más señales. Entonces, haciendo esta comparación, los 3 días y las 3 noches que estuvo Jonás en el vientre, también Jesús, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Él también se fue 3 días y 3 noches, pero finalmente Jonás experimentó el castigo por su propio pecado, y de este modo los marineros se salvaron. Jesús vivió una vida sin pecado, pero su muerte experimentó el juicio por los pecados del mundo para salvar a los demás. Jesús le da a los judíos la señal de Jonás para revelar su identidad y su misión. Ellos anhelaban una señal que pudieran usar, y Jesús les señaló la fidelidad de Dios en la historia. Son historias parecidas, pero Jonás fue desobediente al Padre y Jesús no tenía pecado y fue obediente. Estuvieron 3 días separados, pero regresaron con fuerza a predicar la palabra, a salvar con la palabra del Señor.